buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar en esta mesa. ¿Qué más decir? Trataré de recorrer un poco rápidamente algunos conceptos que creo que tienen que ver con lo que pidieron quienes diseñaron el Congreso. En primer lugar, el punto de vista desde el que voy a conversar con ustedes, que es básicamente la noción de que nosotros vivimos en una semicolonia, que nuestra patria es una semicolonia, tal como puede estar planteada en el acervo del pensamiento nacional, particularmente por escritores como Abelardo Ramos y Jauretche, que son los que más tratan eso en un primer momento, pero que tiene que ver con que este es un país que logró emanciparse de eso que llamamos la madre patria ya a principios del siglo XIX, pero que nunca logró ser libre, nunca logró el objetivo de liberación. Logró emanciparse, digamos así, en una especie de línea, como si fuese una mayoría de edad. La emancipación es eso que se le otorga a un menor de edad que desea trabajar, eso que se le otorga a un esclavo cuyos dueños, cuyos amos, le otorgan la libertad, entonces lo emancipan, le quitan la mano de encima. Y nosotros logramos emanciparnos a principios del siglo XIX, pero nunca logramos ser del todo libres y es desde entonces que vivimos la lucha de nuestro pueblo en permanente disputa con sectores internos que nosotros podríamos diferenciar de pueblo, en permanente disputa por la dependencia. Esa diferenciación la mencionó Cristina hace poquito en Claxo. Cristina dijo una cosa que nosotros decimos hace mucho tiempo, todos en el pensamiento, en el campo nacional, que es la idea de que el pueblo es todo aquello que es agredido por el imperialismo. Cristina dijo que el neoliberalismo es hoy en realidad el proyecto político del capitalismo y eso de alguna manera plantea como un desarrollo sobre la idea original de Lenin de que el imperialismo es la fase superior del capitalismo y entonces el neoliberalismo, luego del interreño o el lapsus del estado de bienestar, dice Cristina, el neoliberalismo es el proyecto político actual del capitalismo. Y entramos entonces a otra cosa que nos pide los que diseñaron el Congreso, que es el marco civilizatorio en el que nos movemos. Y el marco civilizatorio en el que nos movemos es justamente ese, el del proyecto neoliberal del capitalismo, que es en definitiva la globalización neoliberal financierista, o lo que Cristina llamó anarcocapitalismo financiero en aquella reunión del G20, cuando teníamos esa representación. Yo quiero recordar en estos días, vale la pena recordarlo, que integramos el G20 por gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que además de integrarlo, fue allí donde Cristina denunció la existencia, explicó y denunció la existencia del anarcocapitalismo financiero, que en una primera mirada podría creer que está hablando de que no hay orden. Sin embargo, a mí me parece, y me voy a permitir hacer exégesis, a lo que se refiere Cristina es a que el globalismo financiero busca eliminar la estatalidad en tanto la estatalidad es la expresión de la soberanía popular. O sea, la idea central, el ataque cultural construido por los medios hegemónicos, que son el brazo, de alguna manera el brazo, digamos así, el órgano de prensa de ese proyecto político, es la destrucción de la política, de la estatalidad, de todo aquello que en realidad son las últimas barreras de contención para ese poder que se ha podido generar a partir del desarrollo fabuloso de las comunicaciones y del crecimiento permanente y endógeno, digamos así, del capital. Nosotros somos lo contrario de alguna manera, nuestra cosmovisión pasa por otro lado. Para nosotros la estatalidad no solo que explica, no porque tengamos de fetiche al Estado, no por eso, sino porque en realidad nuestra noción de cómo el hombre funciona en comunidad nos pone en el lugar de la política por excelencia, es decir, la vida política es la vida en comunidad. A veces nosotros decimos muy ligeramente la política como si fuese la cosa solamente del profesionalismo político, pero se trata en realidad de la vida en comunidad.
Y el Estado es el que ordena los conflictos en el seno de la comunidad. El Estado debe ser el ordenador de los conflictos en el seno de la comunidad. Conflictos que son variados, que cambian con el tiempo y que, como bien explicó Cristina el otro día, en la actualidad estamos en presencia de Estados que no tienen capacidad justamente de ordenar los conflictos centrales de la actualidad, que son fruto, más que nada, o principalmente, de este problema del crecimiento exponencial exponencial del capital y de las corporaciones. Todo eso, en definitiva, es una idea que lo que busca, no sé si lo dije, traté de pasar rápido, pero ese ataque cultural, que en realidad es una especie de desculturización, donde deja de tener valor lo artístico, lo intelectual, lo espiritual, algo de eso se mencionaba acá en las palabras que Negrotti leyó de Jaramillo. Todo eso, ese ataque, es una desculturización que es muy necesaria para el sistema, porque lo que busca en definitiva es romper los vínculos comunitarios, los vínculos de solidaridad, los vínculos del proyecto común. Y todo esto en un marco que después, me voy a extender un poquito más, que es un gran conflicto en el mundo, porque el mundo, luego de vivir un breve tiempo de la tranquilidad unipolar, digamos así, tras la caída del muro de Berlín o tras la implosión de la Unión Soviética, sufre ahora, o vive ahora, mejor dicho, la emergencia de potencias económicas, industriales y políticas que ponen en cuestión esa unipolaridad. No es que vivamos la multipolaridad, pero sí que la ponen en cuestión. Lo quiero dejar acá a un costado porque entiendo que el marco civilizatorio, que es el marco justamente del anarcocapitalismo o del globalismo financiero, tiene hoy un problema, tiene hoy una crisis, porque eso fue posible en el marco de la unipolaridad, el establecimiento definitivo o por lo menos predominante de este sistema neoliberal, del proyecto neoliberal, y hoy tiene un problema muy serio de orden geopolítico con la emergencia de otros polos que plantean la posibilidad de una multipolaridad que aún no está construida. El panel propone, como bien explicó la diputada Brites, mirar el realismo político desde las dos perspectivas que plantea que puede hacerse. Desde la idea de realizar la política del poder que se tiene, o bien desde la idea de construir el poder para la política que se desea. La diferencia entre una y otra, me parece a mí, voy a arriesgar, es que la primera, la de realizar la política del poder que se desea, es en realidad un posibilismo, lo que durante mucho tiempo llamamos el posibilismo. Y la segunda, es decir, una idea de actuar a través, digamos, que lo posible en realidad es lo que deriva naturalmente de lo existente. O sea, hay una realidad existente, yo tengo, este es el poder que yo tengo, esta es la política que puedo realizar. Lo posible es lo que deriva naturalmente de lo existente. En cambio, la idea de construir el poder de la política que se desea introduce, digamos provisoriamente por lo menos, dos elementos que son centrales, que son la voluntad y la idea. La voluntad de construir ese poder, eso implica una voluntad. Para la política que se desea, implica una idea, una noción del objetivo, el ordenamiento de la acción de la voluntad hacia un objetivo. El posibilismo, en cambio, que suele plantearse entre nosotros como una especie de, como el pragmatismo, lo práctico, que no, más que lo práctico es lo cínico en realidad, porque es la idea de que mucho no se puede hacer, tiene su historia en Argentina y es muy poderoso en los momentos de reflujo social, de reflujo político. Cuando estamos en problemas, aparecen los posibilistas. Así fue, que además hay una cosa del posibilismo, que tiene una cualidad que es, digamos así, amoral. Es carente de eticidad, porque no hay nada que valorar en la acción,
si lo que hay que hacer es lo que se deriva de lo posible, de lo existente. Y tal vez por eso quizás la soncera máxima del posibilismo sea una frase que, como toda soncera, al decir de Jauretche, tuvo su razón de ser y quizás no lo fuera en su momento, que se le atribuye a Maquiavelo, aunque muchos dicen que es de Aristóteles, y yo no me fijé para esta ocasión, porque no importa, porque en realidad creo que es interesante que se le atribuya a Maquiavelo, porque es una frase que todos conocen, que es que la política es el arte de lo posible, que todos repetimos, es la peor definición de la historia. Toda actividad humana es arte de lo posible. Una definición tiene que definir, tiene que acotar un universo. La política es el arte de lo posible. No explica nada. Sí, claro, lo posible es materia de la política, sí, lo posible es materia de todas las cosas. Lo imposible es materia de Dios, o sea, no es tema nuestro, digamos, lo imposible, que no quiere decir lo que no es real, lo que puede ser, no, lo que es imposible. Lo posible es, el arte de lo posible es todas las cosas. Y se le atribuye a Maquiavelo porque lo importante, digo yo, señalo, porque esa aeticidad o esa amoralidad es lo que mejor le viene al posibilismo. Hay un emparentamiento en eso. Esa mirada y su escuela en los 90, vamos a decirlo, ¿no? Fue muy, decía yo, en tiempos de reflujo. Porque tiene una cualidad, que el posibilismo restringe la capacidad de acción, mata la voluntad, elimina la creatividad. Si solo se puede hacer lo que deriva naturalmente de lo posible, ¿para qué crear? ¿Para qué realizar? En la visión de lo posible es lo que ya es, en realidad. El posibilismo es la trampa del statu quo, básicamente. Pero la perspectiva transformadora, la idea y la voluntad, u otras formas de expresarlo quizás, se integran a la realidad para construir lo posible. Porque lo posible en definitiva es, la realidad en definitiva es lo que fue, lo que es y lo que va a ser, lo que queremos, lo que proyectamos. Desde nuestra perspectiva, lo que fue es parte de la realidad. Nosotros somos historicistas, estamos anclados en una historia. Así que para nosotros la realidad es todo ese complejo de lo que fue, lo que es y lo que va a ser y lo que puede ser, lo que queremos construir. Yo traje un texto un texto mío, chiquitito, muy cortito, de allá por el 2001, de los fines del desastre noventista. Y los quiero compartir con ustedes porque me parece que sintetiza un poco alguna cosa. Lo que no es, pero puede ser en tanto idea realista, se torna real, posible, solo si existe una cierta voluntad, explícita o implícita, según los grados de conciencia de un determinado proceso histórico, de posibilitar la sustitución de la vieja realidad por una nueva, distinta y que proviene de una idea, que en el caso de los mayores grados de conciencia será ideología, mal que le pese a los posmodernos detractores de todo sistema ideológico y que ocultan que la actual realidad es también consecuencia de una ideología, un orden de ideas. Eso ya por el 2001. En definitiva, la acción política requiere una cosa que se llama coraje. Y el posibilismo elimina la posibilidad del coraje. Coraje, la pasión, decía Jaramillo en el texto que leyó Negrotti. Y la mirada del posibilismo lo que busca es eso, eliminarnos el coraje, básicamente, eliminarnos la voluntad. ¿Por qué? Porque es la trampa del statu quo. Construir una política, el poder de la política que se desea es diferente. Y quiero dar el ejemplo que la Argentina vivió en materia de geopolítica. En los 90, la doctrina geopolítica del Estado Nacional fue el realismo periférico, que suponía que, digamos, ante la realidad de que se había caído el muro de Berlín, de que la Unión Soviética había implosionado y que el polo principal y único de poder era los Estados Unidos, la Argentina tenía que reconocer su situación periférica y engancharse críticamente, digamos, sometidamente al carro del vencedor, que era los Estados Unidos en aquel momento, que inclusive llegó a llevar al menemismo a la idea de la dolarización. Muchos de los teóricos del realismo periférico, que lo planteó Carlos Escudé en su momento, pero también Jorge Castro, en el caso de Jorge Castro, fue alguno de los que plantearon sobre el final de los 2000 la dolarización, es decir, el fin de
de la independencia económica no, sino directamente de la propia soberanía y de la existencia del Estado como real. Muy diferente es lo que se planteó el peronismo en términos de doctrina geopolítica. Perón, en su conferencia en la Escuela de Guerra a principios de la década del 50, lo que le plantea a los militares, y que fue la doctrina geopolítica del primer gobierno peronista, es: tenemos que salir de las viejas disputas internas de América Latina porque tenemos que armar una alianza con Brasil para construir un Estado regional o una región fuerte, porque viene el proceso inevitable de pasar de los viejos Estados-naciones a los Estados continentales y luego a la universalización, y hay que llegar a la universalización, que es imparable y que es algo diferente a la globalización, para llegar a la universalización bien parados con una región fuerte donde podamos defender el propio interés, básicamente, y la propia identidad también. ¿No es cierto? Perón planteaba la universalización como algo distinto a la globalización, quiero aclarar porque a veces se confunde, el menemismo de hecho lo confundió mucho, que la diferencia es que la universalización supone la estatalidad, es decir, el ordenamiento en base a la soberanía popular del sistema internacional. Bien, eso que no se puede hacer en el peronismo se realizó muy efectivamente, con más problemas que se han tenido durante la década del kirchnerismo. ¿Sí? Se logró hacer, acá mencionó hoy Máximo Kirchner, Argentina y Brasil pagaron juntos al FMI a la vez, se sacaron de encima la opinión del FMI sobre la Argentina y se logró la etapa de América Latina de mayor empuje de los últimos años, de grandes niveles de autonomía. Situación que hoy, y voy a ir terminando, ha cambiado rotundamente, porque acá se mencionó también, nosotros en el mejor de los casos volvemos al año 19 y la idea de construir la región para ser un factor en el poder mundial se dificulta si seguimos la tesis de Perón de la alianza con Brasil, porque nos vamos a encontrar un Brasil esquivo a esa estrategia, ¿sí? Es cierto que si Argentina gana el campo popular, eso se puede modificar. Y nosotros tenemos un interés muy particular en que se construya la región, porque la universalización existe, va a seguir, los mayores niveles de unidad permiten mayor capacidad de acción, y tenemos, por lo tanto, para mí, que pensar de acá en más cómo vamos a construir la geopolítica del periodo que viene. Y la geopolítica del periodo que viene pasa por intentar esa región, porque nosotros podemos, no digo terciar, sino aprovechar la existencia de eso emergente que mencioné hace un rato, que son los polos que quieren constituir un mundo multipolar, porque a nosotros nos conviene porque nos quita el yugo directo que padecemos, que es el de los Estados Unidos y el centro del poder mundial, básicamente, del mundo euro-norteamericano. ¿Sí? A nosotros la multipolaridad nos conviene. Nos conviene porque nos saca el yugo inmediato que tenemos. ¿Sí? Como los revolucionarios de Mayo podían tener arreglos con los ingleses porque querían sacarse a los españoles y Bolívar decía saber subirse a la ola. Conociendo esas experiencias, tenemos que tener claro que a partir del año 19, si volvemos al gobierno nosotros, la multipolaridad se construye en algo que acá mencionaron los presos políticos, casualmente, que es con una relación estratégica, de alianza estratégica con los países que están interesados en la existencia de la multipolaridad, que son básicamente China y Rusia. Nosotros tenemos que construir una alianza fuerte con esos países a partir del retorno del campo nacional y popular al gobierno, pero con la idea de que eso sirva para construir la región que deseamos, no para hacer furgón de cola de ningún otro nuevo proyecto de otro. Es el proyecto nuestro, que tiene historicidad y que es en definitiva el proyecto que vamos construyendo entre práctica y teoría cada vez como podemos, y que un buen marxista diría, las ideas en cierto grado de su evolución truecan en fuerza material. Nosotros tenemos la idea, pero también le vamos poniendo a la idea siempre un poquito de acción, y a la acción le vamos poniendo idea, y en esa construcción creo que es muy posible plantearse a partir del próximo gobierno realizar la unidad latinoamericana, porque como se dijo acá, dijo Amadou Boudou,
Este periodo será un breve lapso en el largo periodo del Gobierno Nacional y Popular que empezó en el año 2003 y que terminará, vaya a saber cuándo, después del año 2019. Sí y solo sí hacemos partícipe a nuestro pueblo de esa pelea, sí y solo sí nuestro pueblo asume esa tarea con sus dirigentes, con todos sus sectores sociales, pero sobre todo con la pasión que requiere la construcción de cualquier proyecto colectivo que no sea el proyecto de otro y que creo que cualquier pueblo merece y que además un pueblo que sufre el yugo imperialista tiene más posibilidades además de advertir eventualmente cuál es el núcleo de su problema. De modo que quería acercarles estos pensamientos que van un poquito en la filosofía, poquito en la geopolítica, que son cosas que quizás todos conocemos, pero las quería ordenar un poquito para esta instancia y compartir con ustedes, que agradezco que hayan escuchado tan gentilmente.